Mientras preparaba el mensaje durante la semana, y voy a estar hablando del milenio, esta tarde voy a empezar a hablar del milenio, pero me preguntaba si creemos lo que creemos. No es un juego de palabras, dejadme explicar lo que quiero decir. Creo que todos tenemos una buena doctrina. En esta iglesia predicamos la sana doctrina, predicamos lo que la Biblia enseña. Hemos creído en esos distintivos de la fe, sin duda alguna. Somos bíblicos, como bautistas tenemos los distintivos bautistas, por así decirlo. Pero me pregunto si creemos lo que creemos. Porque si creyéramos que el Señor viene pronto, nuestras vidas cambiarían muchísimo. Si creyéramos que Él va a establecer un reinado milenial después de un tiempecito, sí, nuestras vidas cambiarían. No sé cuándo el Señor va a venir, no lo sé, yo lo espero hoy mismo, pero quiero que os pongáis en esta imaginación, que imaginéis esto. Vamos a suponer que el Señor viene hoy, esta noche, después del culto. Nos vamos al cielo. Solo quedarían 7 años para empezar 1000 años en la tierra donde Cristo reinará. ¿Os dais cuenta? Si Cristo viene hoy, solo quedan días después del rapto de la iglesia para que toda la situación de la tribulación empiece en este mundo. ¿Cómo cambia eso nuestras vidas? ¿Verdad que sí? Si viviéramos creyendo esto, con una convicción absoluta, nuestras vidas cambiarían. Y por eso, a través de las predicaciones de este último año, a través de las clases de la Fundación Bíblica, estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo, el Señor viene. Y es nuestra oración, es nuestro ruego que Dios nos ayude. Sabéis, y hoy lo hablábamos, ¿verdad?, con los diáconos, el trabajo que algunas personas, y no voy a mencionar nombres, pero también sabéis de quién me refiero, están dando todo lo que tienen en esta última hora, con todo esfuerzo, todo sacrificio, toda valentía. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Deberíamos estar ahí empujando este último minuto porque el Señor viene. Y con gozo en nuestros corazones. Porque hemos estado cantando con gozo, hemos estado diciendo Él viene, y esa es nuestra oración. Vamos a orar y vayamos primeramente al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Leeremos ahí un pasaje hablando del reino milenial, el tema para el estudio de esta tarde. Pero antes vamos a orar. Señor, tú sabes mi corazón en esta tarde, conoces, Padre, tanto las tormentas como las bendiciones, tanto la resistencia, Señor, como las victorias. Tú también conoces, Padre, las confrontaciones y las batallas, como los momentos de sosiego, de risa y de paz. Desearíamos en todo momento, Señor, sentirnos en esos momentos, sentirnos tu bendición, sentir esa tranquilidad de estar a tu lado. Pero, Padre, estamos viviendo en días muy difíciles, donde los ataques del diablo están siendo fuertes, donde la confusión reina y donde, Padre, tu venida se acerca. Y por eso, más que nunca, te suplicamos, Señor, que nos des visión, entendimiento espiritual, discernimiento a todos, empezando por mí mismo, Padre. Como pastor de esta iglesia voy a tener que darte a ti las cuentas de muchísimas cosas. Y, Padre, tengo temor. Quiero hacerlo bien, Padre. Quiero hacerlo de tal manera que tú seas glorificado, que no haya reproche ni reprobio, sino al contrario, pueda ser aprobado por ti, Padre. Pero sé, Señor, que es difícil. Por eso te pido, Padre, que en este examen de ministerio y de vida, tú pongas sobre mi propia vida aprobado. Y lo mismo pido por cada uno de mis hermanos. Dirígenos, ayúdanos en este estudio. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a leer en este capítulo desde el versículo 9. Apocalipsis 1 y versículo 9. Y yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio
de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Señor, bendiga su palabra en nuestros corazones. Estos versículos han sido muy útiles en la clase de Mark Blackwell cuando la dimos el martes. En la introducción hablaba yo sobre el tema de cómo estas iglesias forman parte de la historia de la iglesia. Y decíamos algo que es sumamente importante, con lo cual quiero empezar la predicación en esta tarde. Esta visión que Juan tuvo en la isla de Patmos es la visión que nosotros tenemos que tener de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me he explicado bien? Nosotros muchas veces hablamos del Señor Jesús naciendo en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Sabemos la historia de los evangelios. Su mamá lo tomó, lo envolvió en pañales. El Señor Jesús como bebé. Todos lo identificamos, ¿verdad que sí? Identificamos también los 33 años de vida y ministerio, andando por los caminos de Israel y estableciendo un grupo de personas que le seguían entre los apóstoles, los discípulos, haciendo milagros, sanando a los enfermos. Esa es una visión que tenemos del Señor Jesucristo. Otra visión que tenemos de Cristo es Él estando en la cruz del Gólgota, muriendo por nuestros pecados, sufriendo por nosotros. Las películas nos han dado imágenes crudas y reales de lo que es una crucifixión. Tenemos también otra visión, la visión del Señor Jesucristo en la tumba, muerto, puesto en aquel lugar. Y tenemos la visión del Señor Jesucristo, ahora sí, resucitado, presentándose a sus apóstoles. ¿Estáis conmigo, verdad? Quiero deciros que ninguna de estas visiones ahora es la correcta. Porque el Señor Jesús ya no está en un pesebre. El Señor Jesús ya no está caminando en Israel. El Señor Jesús no está en una cruz. Él estuvo ahí solamente unas horas. Y el Señor Jesucristo no está en una tumba vacía. La tumba está vacía. No busquemos al que vive entre los muertos. ¿Dónde está nuestro Señor y Salvador? Lo acabo de leer. Apocalipsis capítulo 1. La visión que Juan tuvo de Cristo es la visión que nosotros hoy tenemos que tener de nuestro Señor. Y cualquier otra visión está siendo una visión errónea, porque el pasado ministerio del Señor Jesucristo, aunque importante, y no lo estoy disminuyendo, que nadie cambie mis palabras porque después ya sé lo que pasa con los críticos. Lo que estoy diciendo es que aquel ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra, en esos 33 años de vida aquí en la tierra, ya pasó. Él ascendió a los cielos, está intercediendo por ti y por mí, pero su carácter, su persona, su aspecto es el que aparece en Apocalipsis capítulo 1. Y si nosotros no tenemos esta visión de Cristo, tenemos una visión distorsionada y desenfocada de quién es nuestro Salvador. Y por eso empezaba el estudio en esta tarde diciendo, ¿creemos lo que creemos? Porque si lo creyéramos, nuestras vidas serían totalmente diferentes muchas veces. Si creyéramos que el Señor puede venir esta noche, nuestra acción y reacción delante de los problemas de la vida sería muy diferente a cómo es.
nuestra entrega hacia el Señor y hacia su obra, hacia la predicación del Evangelio, sería muy diferente. ¿Por qué? Porque estaríamos en fuego, preparándonos para esa venida gloriosa del Señor Jesucristo. Sin embargo, la mayoría de cristianos, y uso este término genérico, la mayoría de personas están viviendo en un mundo que va haciendo y va haciendo y va haciendo, programando su trabajo, sus vacaciones, sus visitas, sus viajes, con todas esas cosas que no necesariamente son pecado, pero que me doy cuenta que no incluimos al Señor y su venida en los planes de futuro. Me pregunto si creemos que Él realmente viene. Y más cuando desde las iglesias y de púlpitos en muchas iglesias, esta verdad que estoy predicando del rapto de la iglesia se ha dejado de enseñar y predicar. Y hermanos, yo sé que aquí en la Iglesia Bíblica Bautista de Castelbisbal lo hemos predicado, enseñado tanto, que creemos que esta es la norma y que es lo que se predica en todas las iglesias. Dejadme deciros claramente, no es así. Son ya pocas las iglesias que creen como nosotros. Muy pocas. E incluso iglesias que antes predicaban como nosotros, lo han dejado de hacer. Incluso ya no creen en el infierno, por decir algo. Han dejado los fundamentos que nosotros creemos como base principal de la bienaventurada esperanza del retorno de Cristo, para entrar simplemente en un evangelio social. La palabra de Dios es verdad. Y lo que dice aquí en Apocalipsis, esa es la visión. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es nuestro Salvador. Ese es nuestro Señor. Esa es la visión correcta que tenemos que tener. Versículo 18. El que vivo y estuve muerto. ¿Ves? Tiempo pasado, pretérito. Ya estuve muerto. Pero dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Os dais cuenta? Cuando tenemos esa visión de Jesucristo, nuestra adoración a Él va a cambiar drásticamente. No vamos a estar cantando como si fuéramos coyotes aullando en la montaña. No vamos a estar cantando como si fuéramos estrellas de rock en un show. Vamos a estar adorando al que vive, aunque estuvo muerto, y ahora intercede por nosotros. Y al acercarnos a Él, vamos a acercarnos con una pasión en nuestra alma, como pocas veces hemos tenido. Ese es el mensaje que predicamos en esta iglesia. No es otro. Y no quiero ser distraído con tonterías y críticas y ataques que me distraen de la visión del Señor Jesucristo. Sino que quiero que mi vida realmente se encienda en un fuego del altar de Dios y que en este tiempo que estamos viviendo, de confusión, en este tiempo de apostasía, en este tiempo de personas que están dejando la fe, podamos ser firmes y fieles en nuestras convicciones, en aquello que creemos. No quiero ser distraído en pugnas que no sirven ni más ni menos que para nada, solamente para distraer aquello que es el verdadero propósito de nuestra fe y confianza en Jesucristo. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, pero el Señor viene. ¿Lo creemos? ¿Lo esperamos? ¿Lo anticipamos? ¿Lo anhelamos? Vivimos de tal manera que realmente el fuego de nuestro altar continuo ante el Señor sea una oración diciendo, Señor, ven pronto a por tu iglesia, ya no queremos estar aquí. Yo espero que eso sea la oración de cada uno de nosotros. Y una vez más, si Él viniera hoy, de aquí a 7 años, Él estará sentado en un trono en Jerusalén. Esto es lo que la palabra de Dios enseña. Ahora, esto que he dicho no es lo que todas las iglesias creen. Algunas iglesias, entre ellas las que siguen los caminos de Calvino y los reformados y Agustín de Hipona, no creen que lo que voy a enseñar hoy sea verdad. Creen que más bien es totalmente alegórico, que esto es algo simbólico y que esa idea de que Cristo reine en un reinado de 1000 años es totalmente ficticio. Aquellos que creen esto, y así de claro y fuerte y convencido lo digo, están mintiendo en la cara de Dios. Y están diciendo que lo que enseña la Biblia no es verdad. Por lo tanto, tenemos que determinar si lo que dice la Biblia es verdad o si lo que dice la Biblia no es verdad. Esto no es tema de interpretación. Vamos a leerlo en la Escritura y veamos si esto es así o no.
¿A qué nos referimos? La Escritura revelan que al final de la tribulación, cuando esos 7 años, la última semana de Daniel capítulo 9, cuando ese tiempo haya pasado, el Señor mismo descenderá con sus ángeles, con sus santos millares, y pondrá sus pies ahí en el Monte de los Olivos, haciendo un grande valle. Lo hablamos la semana pasada en el mensaje. Y Él juzgará, peleará contra aquellos que están luchando contra Jerusalén, y Él se sentará en ese momento en el trono literal de David, del rey David. Dios mismo prometió a David que de su simiente habría un rey que se sentaría para siempre en ese trono. Cuando uno va a Israel, a Jerusalén, uno puede visitar, ¿verdad?, la tumba de David, aunque se encuentra ahí. No sabemos bien si ese es el lugar exacto. Pero hermanos, Dios no mintió a David, ¿verdad que no? Porque si Dios dijo esto a David y no lo cumple, entonces Dios mentía y daba una falsa esperanza. Vamos un momento a leer algunos pasajes. En Apocalipsis 20, versículos 1 al 3. Apocalipsis 20, versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Hago la pregunta, ¿es esto alegórico o es real? Voy a leer hasta el versículo 7. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Hago otra vez la pregunta. ¿Es esto literal o simbólico? Ahora, ¿hay cosas en el libro de Apocalipsis simbólicas? Sí, las hay. Y son claramente identificadas con palabras semejantes a como, semejante a, y ahí introduce esa idea, esto que estoy hablando es simbólico. Pero lo que acabo de leer es claro donde 7 veces, varias veces, he dicho 7, varias veces, 6 veces, se repite 1000 años. Entonces, si no creemos que algo va a pasar 1000 años, estamos diciendo que estos versículos no son verdad. ¿Os dais cuenta? Entonces, ¿qué es lo que estos versículos están diciendo? Y cuando vamos a hacer el estudio, la exégesis correcta de este pasaje, descubrimos esto. Después de los 7 años de tribulación, la última semana de Daniel capítulo 9, tiempo de angustia para Jacob, la iglesia no se encuentra aquí. La iglesia ha sido llevada a los cielos, se están produciendo ahí las bodas del Cordero, los galardones, las preciosas coronas entregadas a los creyentes. Se está celebrando todo eso. Aquí en la tierra está pasando un montón de catástrofes. Y lo último que pasa es que se reúnen las naciones para luchar contra Jerusalén en el Valle de Megido. Y entonces, en esa situación y en ese momento álgido de la batalla, el Señor Jesucristo regresa y todo ojo le verá, es lo que la Biblia dice. Y Él viene a la tierra y empieza en ese momento un periodo de 1000 años. Le llamamos el reinado milenial aquí en la tierra. Una de las cosas que nos llama la atención es que las almas de los que fueron degollados, muertos, asesinados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, durante la tribulación están ahí. ¿Lo ves? Y ellos han entrado ahora en una resurrección y ahora ellos van a vivir y a servir y a reinar con Cristo
1000 años. Esto es un dato interesante, porque nos muestra que incluso durante la tribulación habrán personas que se darán cuenta que ha pasado y van a buscar a Dios y por no querer ponerse la marca de la bestia, van a sufrir. Y podemos verlo, identificarlo, porque todos los que no os habéis, ya me entendéis, no os habéis puesto, habéis sufrido. ¿Verdad que sí? La primera, segunda o tercera dosis, no importa. No hemos podido viajar, no hemos podido entrar a bares, no hemos podido ir a ciertos lugares, nos han totalmente coaccionado las libertades básicas del individuo bajo una ordenanza establecida por un grupo, que no voy a mencionar, pero que se encarga de la salud y el bienestar mundial. Y eso es algo que nunca antes había pasado en toda la humanidad. Nunca antes. Pero que en mi opinión es un buen entrenamiento para que cuando llegue el momento y alguien diga hay que poner esta marca porque si no, no vas a poder vender ni comprar, toda la gente va a correr a hacerlo porque ya los han entrenado para hacerlo. ¿Veis? Menos un grupo de personas que van a decir, no, yo no voy a actuar así porque esta marca es la marca del anticristo y van a ser muertos. Pero van a reinar con Cristo 1000 años. Los otros muertos, dice el versículo 5, ¿cuáles son los otros muertos? Los que hayan muerto durante la tribulación, 1/3 de la humanidad va a ser aniquilada. Leíamos ayer en la clase de He aquí yo vengo pronto, no sé si pudisteis ver, una de las noticias que Cami trajo era que el 10% de la humanidad iba a ser destruida. Yo me quedé asombrado leyendo esa noticia. Bien, seguramente se está refiriendo también a estos y aquellos que no hayan creído, aquellos que no se hayan arrepentido, como dice la Biblia, van a estar 1000 años esperando después de esos 1000 años a ser juzgados para ser lanzados al lago de fuego. Lo hemos leído aquí. Ahora, hay un dato que es muy importante. ¿Lo habéis pillado? ¿Qué va a pasar con Satanás? Va a ser atado. No hemos leído que es enviado al infierno o al lago de fuego, sino que va a ser atado. Va a ser atado. Ahora, ya sabemos, y el libro de Apocalipsis nos revela que unos ángeles que han sido atados se encuentran en Éufrates y en Tigris, van a ser soltados durante la tribulación. Imaginaros la impiedad de estos seres que están ahí esperando el momento para ser desatados y actuar. Pero aquí la Biblia nos dice que Satanás va a ser atados. Lo arrojó, dice el versículo 3, lo puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Él es el mentiroso. Hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Entonces ese hasta implica que después de estos 1000 años va a engañar a las naciones. Lo cual implica que durante el milenio habrá naciones. ¿Lo veis? Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Tomando este pasaje y a otros que iremos, vamos a desglosar algunos pasajes, descubrimos que Satanás, cuando el Señor Jesucristo regresa para establecer su reino, Él va a ser tomado y va a ser encarcelado. Pero después de los 1000 años, Él va a ser suelto por un tiempo. Ahora, la Biblia nos dice en otros pasajes que el Señor va a regir a las naciones con vara de hierro. Cristo va a ser y uso la palabra con mucho respeto, un dictador. La palabra en griego es déspotes. Se traduce déspota en el castellano. Cristo no va a reinar ahora como un corderito que viene humilde a sufrir y a padecer por los pecados de la humanidad. Ahora Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene a establecer justicia. Y habrá un grupo de personas que no va a estar de acuerdo con eso. No van a querer el reinado de Cristo. No van a querer ser sometidos a su propósito y voluntad. Y ese grupo de personas, por lo que entendemos, va a irse hacia los norte, tierra de Gog, tierra de Magog. Va a estar ahí metido, esperando y creciendo ahí hasta que los 1000 años hayan pasado y Satanás irá a esas naciones y les engañará. Y va a volver una rebelión grande y el mismo Señor los destruirá con el espíritu de su boca al final de esos 1000 años. Aún en el milenio, vemos que habrán personas que nacerán y habrán personas que estarán desarrollando sus vidas. ¿Cómo morirán? No estamos muy seguros de eso, no hay suficiente luz en la Escritura. Algunos creen que cuando una persona cumple 100 años, por un pasaje que está mencionado, si cree volverá como a rejuvenecerse y si no será condenado. No lo sé, son suposiciones.
Pero lo que sí sabemos es que el Señor Jesucristo está hablando aquí de un reinado literal, un reinado extraordinario. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, nos narra lo que acabo de decir. Y voy a continuar leyendo. En el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Lo veis? Los 1000 años se cumplen, Satanás es suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Fijaros bien en estos detalles, observar las Escrituras, mirad lo que el texto dice. Cuando los 1000 años se cumplan, entonces Satanás será suelto. Entonces saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. O sea, hay naciones después de los 1000 años. Satanás ha salido a engañarlos. ¿Quién está reinando durante esos 1000 años? Cristo. ¿Con quién? Con los que han sobrevivido y han sufrido de la tribulación, versículo 4. Con los creyentes también, nosotros somos reyes y sacerdotes, estamos ministrando al Señor. Satanás entonces es suelto y engaña a quién? A Gog y Magog. La guerra de Gog y Magog no se produce hasta después del milenio. Esto es lo que interpretamos por este texto. A fin de reunirlos para la batalla. ¿Qué batalla? La que se opone al reinado del Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas? Muchas. Es como la arena del mar. Aún Cristo reinando va a ser rechazado por miles de personas, si no millones. Curioso este dato, ¿verdad? Y recordad que nuestro Señor en esta ocasión no es el niño de Belén, no es el Salvador del Gólgota, es el Rey de Reyes sentado en el trono de David, con vara de hierro. Vamos a seguir leyendo el versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Esa palabra, la ciudad amada, es Jerusalén, es la ciudad amada por excelencia. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, ahora sí, donde estaban la bestia y el falso profeta, que fueron ya lanzados vivos al lago de fuego, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Creemos lo que creemos? Porque ahí es lo que el texto dice. En un momento dado, esas naciones van a ser engañadas por el diablo que ha sido suelto después de haber estado atado 1000 años. Van a ser arrastradas a una rebelión, a un golpe de estado contra Cristo. Y en ese centro de combate llamado Gog y Magog, el valle de Megido, hoy llamado también el Valle de Jordán, ahí se van a reunir y Dios los va a destruir, así de golpe. Y entonces sí, Satanás será lanzado al lago de fuego. El lago de fuego no es algo simbólico. Desde Iglesia se está diciendo que el lago de fuego es simbólico. Hay creyentes hoy que en nuestras propias iglesias, y que a lo mejor están escuchando este mensaje, no creen en el infierno. Y están negando una de las bases fundamentales de la fe cristiana, porque la Biblia enseña en su palabra que el juicio para los incrédulos es eterno. No es un juicio de hoy existo y dejo de existir después y se acaba, o una segunda oportunidad, como alguien me dijo, aún Dios dará una segunda oportunidad. No, la oportunidad es hoy. La oportunidad es hoy. Ahora, para buscar más información en la Escritura, vamos a ver algunos pasajes. Apocalipsis 20 nos habla del milenio. No voy a hablar tanto de otros pasajes porque son largos de leer, pero sí que os invito a que vayamos un momento a Zacarías 9 y versículo 10. Zacarías 9:10. Dice así: porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar y heredará en el mar las ondas y se secarán todas las profundidades del río y la soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto.
y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Ese es el dispersamiento y el recogimiento de Israel que en parte se está cumpliendo delante de nuestros ojos. ¿Verdad que sí? Una profecía que se está cumpliendo. Vayamos por un momento a Miqueas 4, 1 al 4. Miqueas. He leído capítulo 9, perdonadme. Vamos a leer, he leído capítulo 10 sobre la dispersión y el recogimiento de Israel. Vayamos primero, antes de ir a Miqueas, al capítulo 9 y versículo 10. 9:10 de Zacarías, lo digo bien, sí. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Ahora, hemos visto en el capítulo 10, se ha cumplido. Israel ha regresado delante de nuestros días. Pero este pasaje que acabo de leer en el versículo 10 todavía no se ha cumplido. Vayamos ahora sí a Miqueas capítulo 4 y versículos 1 al 4. Daniel, por favor, puedes leerlo tú ahí como alta si lo tienes, y yo voy a leer otro pasaje. Sí. Micro, gracias. Miqueas 4 del 1 hasta el 4. Ahí te pones. Muy bien, gracias. Acontecerá en los posteros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para azadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se enseñarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Vale, quiero hacerles una pregunta. ¿Se ha cumplido eso, Daniel? Todavía no. Pero veamos, voy a leerlo, y por eso te pido que leas tú Miqueas. Voy a leer yo Isaías, capítulo 2, 1 al 5. Y notad esto. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Ahora, en la Biblia, montes y collados, sí, ahora sí, son símbolos de pueblos, naciones o estados. Por lo tanto, aquí está hablando de que hay un monte de la casa de Jehová, Israel, el monte de la casa de Jehová, y hay otros collados y otras cabezas de montes, otras pequeñas naciones, pueblos, gentes, etnias, y todos ellos van a correr a ese monte, a Israel. Leo el versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Tengo una pregunta. ¿Se ha cumplido esto? No. Todavía no. Y fijaros bien que la profecía de Miqueas son casi palabras copiadas con las de Isaías. ¿Lo habéis notado? La similitud de las palabras indica que Dios dio la misma revelación y mensaje a dos profetas. Cuando Dios dice algo dos veces es que es muy importante. Por lo tanto, aquí tenemos una revelación dada que todavía no se ha cumplido y que está apuntando a ese momento que hemos llamado el milenio. Por falta de tiempo no lo leo, pero os animo a que leáis, por ejemplo,
en capítulo 4 de Isaías, capítulos 24 al 27, Jeremías 30 al 33, léete esos capítulos, o Daniel capítulo 2, 9, 12, nos narra este evento que llamamos el milenio. ¿Creemos lo que creemos? Yo espero que sí. Está muy cerca ese día, hermanos. Está cerca ese día donde el Señor reinará sobre todos los pueblos, las naciones, las gentes, donde ya no veremos al Señor Jesucristo como en las Navidades en un pesebre. Yo creo que ni celebraremos eso tan siquiera. Pero tendremos ahí en Jerusalén al Rey de Reyes, al Señor de Señores, sentado en el trono de David, tal como Él prometió, reinando en la tierra por 1000 años. Y tú y yo no vamos a ser angelitos con alas llevando pañales en una nube de color rosa. Vamos a estar sirviendo al Señor en funciones que todavía no sé exactamente lo que quiere decir. Pero están ahí. Y veremos que Dios nos dará responsabilidades. Ahora, esto abre algunas preguntas. Y antes de terminar el mensaje, lanzo estas preguntas. ¿Qué funciones tendremos? ¿Qué tipo de adoración tendremos? ¿Qué tipo de política en las naciones habrá? ¿Qué tipo de gobiernos? ¿Qué tipos de economía necesitarán los hombres que todavía no tienen un cuerpo glorificado comer? ¿Qué tipo de trabajo se hará a la tierra? ¿Qué tipo de fauna o de flora habrá? ¿Cómo habrá quedado este mundo después de 7 años de destrucción y totalmente una guerra atómica, yo creo? ¿Qué va a hacer el Señor en cuanto a esas cosas? ¿Va a haber algunos cambios? Estamos viendo la posibilidad no remota, sino muy real, de que la tierra sea consumida por los grandes calores. ¿Habrá un cambio climático durante el milenio? ¿Queréis saber la respuesta? Es una respuesta fácil. No lo sé. Pero me hace pensar. Y hacernos pensar es lo que queremos. Ir a las Escrituras, indagar lo que dice la Biblia y creer lo que creemos. El Señor viene y puede ser hoy mismo. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por las enseñanzas en tu palabra sobre el milenio. Hay muchas cosas